una serie donde vamos a recorrer las más grandes y más importantes cosmovisiones del mundo. ¿Qué es una cosmovisión? Una forma de ver el mundo. Son los lentes con los que vemos el mundo. ¿Qué contesta una cosmovisión? Contesta de dónde venimos. Una cosmovisión debe contestar qué significado tiene la vida humana. Debe contestar cuestiones de moralidad, de dónde viene el bien y el mal. Y debe contestar también a dónde vamos, cuál es el destino final del ser humano. Todos como seres humanos tenemos que contestar esas preguntas. Y ahora estamos viendo, lo vamos a ver a través de diferentes lentes. Como ven, vamos a ver después hinduismo, el islam, budismo y algunas otras que no están ahí, que ya no nos cupieron, pero vamos a ver algunas otras como el mormonismo también. Pero vamos a seguir viendo el agnosticismo, y decíamos la vez pasada que si nos metemos a ver lo que es ser agnóstico, agnóstico es el que contesta a la pregunta, ¿Dios existe? Hay varias formas de contestar esa pregunta. Uno puede decir, no, ¿esa qué es? Ateísmo. Uno puede decir, sí, ¿esa qué es? ¿Esa cuál es? Teísmo, sí. Y el que dice, ¿quién sabe? Es agnóstico. Decíamos que hay diferentes tipos de agnóstico. El agnóstico que dice, no sé y nadie lo sabe y no se puede saber. Y hay agnósticos que dicen, bueno, es posible saberlo, pero no lo sé. Vamos a ver qué dice el agnosticismo, pero quiero empezar con esta historia. ¿Alguien sabe quién fue C.S. Lewis? C.S. Lewis fue el creador de las Crónicas de Narnia, ¿no? ¿Quién vio las películas? Bueno, resulta que ¿alguien? ¿Todos la vieron? ¿Saben a qué me refiero? Casi todos, ¿no? Sí. Bueno, C.S. Lewis fue catedrático en Oxford, estudió en Cambridge, en Inglaterra, y era un hombre ateo. Y lo que pasó con él es que él empezó a entender que el ateísmo no tenía sentido para él ya en la edad adulta. Y se convirtió al cristianismo y empezó a escribir, y escribió muchísimo de teología. Hay un libro que a mí uno de mis libros favoritos, se llama Mero Cristianismo de él. Hay otros libros muy interesantes también de él. Las cartas de El Diablo a su sobrino. Es una casi que autobiográfico, es decir, él escribe cómo batallaba con la tentación y lo pone de manera muy chusca en forma de cartas que un demonio escribe a su sobrino a cómo hacer mejor su trabajo como demonio. Pero es de hecho lo han convertido también en una obra de teatro fascinante, muy interesante. Sorprendido por el gozo, es otro de sus libros donde relata cómo él se convierte. Pero tiene una historia también, uno de los libros de la Crónica de Narnia. Resulta que llega un príncipe y es capturado por una bruja que vive con sus súbditos en un mundo subterráneo. Y en este mundo subterráneo, esta gente nunca ha conocido de otro mundo. Viven en este mundo debajo de la tierra. Y la bruja que vive ahí y que los tiene hechizados les dice que nunca ha existido otro mundo, sino el de ella. Y entonces llega este príncipe ahí y les dice, no, ustedes están equivocados, hay otro mundo arriba, hay un sol. Y ellos preguntan, ¿pero qué es el sol? El sol es como las lámparas que tienen ustedes aquí, pero es mucho más grande y lo ilumina todo. ¿Y de qué cuelga el sol? No cuelga de nada, simplemente está ahí. Y dice, ¿y qué más? Y bueno, está Aslan, el león. Y ustedes saben que en las Crónicas de Narnia,
Aslan es la representación de Dios y de Cristo. Y dice, y está Aslan también, y empieza a hablar de todas estas cosas que están en el mundo de arriba, donde hay luz, donde hay un sol, donde está Aslan. Y le dice, ¿tú de qué sol hablas? Dice, el sol no existe ni ha existido. Y no hay Aslan tampoco, porque no lo hemos visto jamás. Y de hecho, cuando si leyéramos parte de esta historia, esto es lo que dice la bruja. Les dice, llegan unos a rescatar al príncipe, unos niños a rescatar al príncipe, y ellos dicen, sí, lo que dice el príncipe es cierto, hay un sol arriba y está Aslan arriba, y hay luz y hay plantas y hay todo esto. Y ella contesta, la bruja dice, ¿han visto lámparas? Y se han imaginado una lámpara más grande y mejor y la han llamado sol. Y han visto gatos y ahora quieren un gato más grande y mejor, porque dicen que es un león. Bueno, ¿han visto los gatos? Sí, aquí tenemos gatos en el mundo de abajo. Bueno, un león es como un gato gigante. Dice, ustedes se están imaginando esto y se imaginan un gato más grande y mejor y lo han llamado león. Es una bonita invención, pero para ser sincera, les sería mejor si fueran más jóvenes. Como decir, están pensando niñerías. Y vean que no pueden inventar nada en sus fantasías, sino copiarlo del mundo real, de este mundo subterráneo mío que es el único. Pero hasta ustedes, niños, ya están grandes para tales juegos. Y en lo que toca a vos, mi señor príncipe, usted es un hombre adulto ya. ¡Qué vergüenza! ¿No te ruborizas con estos jugueteos? Vengan todos, dejen esas triquiñuelas infantiles. Tengo trabajo para ustedes en el mundo real. No hay Narnia, no hay mundo de arriba, no hay cielo, no hay sol, no hay Aslan, no hay Dios. ¿Suena familiar? Eso es lo que dicen mis amigos ateos. No hay Aslan, no hay mundo de arriba, no hay cielo, son puras invenciones. Ustedes conocen algo de acá y lo están interpolando y se lo están llevando a otra analogía más allá. Pero veamos qué es lo que tiene más sentido, cuál es el mundo real, qué tiene sentido, qué da sentido a la vida. Y me gusta una frase de C.S. Lewis. Cuando C.S. Lewis se convierte, él explica y dice, creo en el Dios de la misma manera que creo que el sol ha salido. No porque lo pueda ver, sino porque a través de él puedo ver claramente todo lo demás. Entonces, C.S. Lewis sabía que el cristianismo explica la experiencia humana y explica el mundo en el que estamos mejor que el ateísmo. Y tenemos estas dos opciones. ¿Cuál es el mundo real? ¿Un mundo donde no existe Dios o un mundo donde está Dios? ¿Cuál de los dos explica mejor la realidad? Decíamos que en el mundo sin Dios somos sacos de células. Es más, tengo aquí mi vaso, un vaso con un poco de agua. En el reduccionismo, es decir, reducirlo todo a sus partes, nos lleva a deducir y a concluir que ustedes y yo somos sacos complejos de células. Estamos en un saco que llamamos piel. Y dentro tenemos mayormente H2O, agua. Somos casi en la mayoría agua, bastante carbono acá. Algunos más lípidos que otros. Pero a fin de cuentas somos sacos de células. Entonces, si somos materialistas, si el ateísmo materialista dice que yo no soy muy diferente a una taza con agua. En la mayoría soy agua, me parezco más al agua que cualquier otra cosa. Y eso es la idea
con la que nos enfrentamos. Los humanos somos bultos de químicos, no solo eso. Estos son bultos de químicos, decían, y voy a repetir esto porque esto es muy importante para el resto de las lecciones. Este bulto de químico que somos ustedes y yo en esta cosmovisión sin Dios, tenemos reacciones electroquímicas en la cabeza. ¿Y por qué si un asesino mata a alguien y a mí no me gusta? Bueno, son sus reacciones electroquímicas contra las mías. ¿Por qué unas reacciones químicas eléctricas son mejores que otras? No lo hay, no hay tal cosa. Es una ilusión. No solo eso, el saco de químicos humanos es diferente a un saco de químicos como de una cucaracha o un cangrejo. Un maestro mío de ética decía, bueno, las tsunamis decimos que son malas porque arrasan con la gente y destruyen todos estos lugares en la costa y mueren miles de gentes. Pero después los cangrejos se dan un festín, es bueno para los cangrejos. Y suena, sí, yo veo algunos que dicen, wow, ¿cómo puede decir eso? Pero eso es a lo que lleva esta cosmología reduccionista. Bueno, simplemente es una transformación de sacos de células. ¿Qué más? Si deducimos entonces, nada dicta objetivamente lo que es bueno y lo que es malo. Es simplemente la opinión de unas neuronas que están disparando contra la opinión de otro tipo de neuronas que disparan. Eso es todo. El mal y el bien no tienen un fundamento fuera del ser humano. Nada dicta que algo esté bien o mal. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas somos, según esta cosmovisión, polvo de estrellas. Somos tierrita compleja. ¿Sí? No somos muy diferentes a lo que se nos acumula debajo de las uñas. Eso es esta cosmovisión. Pero en la cosmovisión con Dios en la que yo pertenezco y no he escondido ni voy a esconder que soy creyente, soy cristiano, en la cosmovisión judeo-cristiana, Dios existe fuera del espacio y del tiempo y nos da un fundamento para la moral, porque Dios es un Dios moral. La moralidad viene como parte de su personalidad y de su naturaleza. Y Él existe aparte del universo, y Él es infinito, personal y moral. Y no solo eso, el humano, ¿por qué tiene valor el ser humano? Les preguntaba yo en el ateísmo materialista, no soy mucho mejor que esta taza, este vaso con agua. Soy simplemente una formación distinta, pero ¿por qué soy mejor que eso? ¿Por qué es mejor un bebé que un cangrejo, o una esponja marina, o una anémona? No tienen realmente una diferencia, pero en la cosmovisión judeocristiana, el hombre es valioso. ¿Por qué? Porque está hecho a imagen de Dios. Por eso tiene valor por sobre la naturaleza y por sobre los otros animales, porque estamos sellados con con el sello divino que dice, esto es más valioso que esto de acá. Y vamos a ver a lo que lleva esto cuando lo lleva uno a la vida real. Así sucede. Cuando el ateo es honesto, va a tener que llegar a esto. Y lo han dicho, lo han expresado. Y lo vamos a ver en un momento. No solo eso, los humanos somos hechos a la imagen de Dios. Existimos para vivir en relación con Dios. Es lo que nos da propósito. ¿Cuál es el propósito en el materialismo? En la cosmovisión sin Dios. Finalmente no hay ninguno. No es que yo le doy significado a mi vida de lo que yo quiera. Sí, pero eso es algo subjetivo. A fin de cuentas, este mundo se va a ir, se va a destruir. Si no, en unos cuantos años, en unos miles y no en unos millones. Ya no estaremos aquí, pero... ¿Y los ateos creen en eso, que algún día el mundo se va a destruir? Oh, claro, y lo saben. Claro que lo saben.
Sí, de hecho Carl Sagan sabía que en sus últimos días, él dijo sí. O sea, cuando a mí me impresiona Carl Sagan porque por lo menos fue uno de esos ateos honestos que vivió su ateísmo hasta los últimos momentos. Y su hija le preguntó, de chiquita, le dijo, papá, ¿qué somos? ¿Qué es el ser humano? Y le dijo a su hija, por eso usé esta analogía, somos polvo de estrellas. El carbono del que estás formado se forjó en los hornos de las estrellas de las galaxias. Tu composición química viene de una estrella. Y lo romanticiza y todo eso, pero si lo reducimos a lo que realmente dice, eres tierrita. Eso es lo que finalmente dice. Y fíjense, yo he conocido, hay un escrito de una mujer que era atea y se hizo cristiana, ¿sabe cuándo? Cuando nace su primer hijo. Porque dice, yo no puedo concebir que este hijo mío sea un bulto de células. No es posible, mi experiencia va en contra de eso. Pero ese es tema para otra ocasión. ¿Qué más dice la cosmovisión cristiana? Los humanos no damos el ancho a la perfección moral de Dios. Y lo hemos demostrado, decíamos la vez pasada, de los grandes genocidios de la historia. Y Dios no solo sabe que no damos el ancho, pero nos da un medio para restaurar y restablecer esa relación con Él. No nos deja así, no es un Dios de los deístas que decían, bueno, Dios echó a andar el universo y ahí nos abandonó. No le importamos. No. Dios es un Dios que se preocupa por sus criaturas, sabe que no damos el ancho, nos dio libre albedrío, lo hemos usado mal, pero nos da una oportunidad para reconciliarnos con Él. Esa es la cosmovisión. Ahora, hay unos que tienen doble visión y que por un lado creen que somos sacos de células y por el otro lado quieren decir el ser humano tiene valor. Eso fue lo que le pasó a un amigo. David Wood era ateo y este hombre era sociópata. Tengo un video en mi canal de YouTube de él. Y él explica lo que le pasó, pero por un lado tenía delirios de grandeza y se sentía la persona más brillante y más valiosa del mundo. Pero por el otro lado era ateo y decía, bueno, es que a fin de cuentas somos sacos de células. ¿Cómo puedo yo ser el saco de células más inteligente y más valioso del mundo? No tenía sentido. Y abandonó su ateísmo precisamente por eso. No puede sostener ambas ideas. Y entonces decíamos, ¿cuál es el mundo real? Existe una sola realidad en cuanto a esto y decíamos, todos vivimos de un lado o del otro independientemente de que lo creamos o no. O Dios existe o no existe. Estamos de un lado o del otro. Y hablábamos del concepto de realidad y traje una imagen para ilustrar un poquito esto. Porque Vivian por acá preguntaba, bueno, pero es que tu verdad es diferente de mi verdad y cada quien tiene su verdad y mi verdad es mi verdad y tu verdad es la tuya y la verdad es relativa y la verdad absoluta no existe. Bueno, esto no es cierto. Si vemos esta imagen, ¿sí? Tenemos lo que es la diferencia entre lo que es la verdad subjetiva y la verdad objetiva. Ayer lo hablábamos también con Ricardo. Entonces, lo que es subjetivo, ¿qué es? Es lo que está dentro de mí, mi percepción. A mí me gusta el helado de pistache, es mi favorito. Pero a mi hija Giselle no le gusta el chocolate. A ella le sabe mejor el chocolate que el pistache. A mí me sabe mejor el pistache. ¿Sí? Esa es una verdad subjetiva. Pero es verdad que a mí me gusta el pistache y es verdad para todos ustedes también que a mí me gusta el pistache. ¿Sí? Que a ustedes les guste otra cosa es distinta, no hay que confundir eso. Ahora, cuando estamos viendo algo que existe fuera de nosotros, como lo es Dios
Dios no lo podemos subjetivizar porque si existe, existe fuera de nosotros. ¿Sí? Entonces, es como ver este objeto. Si usted es un observador de este lado, va a estar viendo un cuadrado. Y si la otra persona está viendo el cilindro del lado izquierdo, lo va a estar viendo como círculo. Pero eso no quiere decir que tu verdad es que eso sea un círculo y la verdad del otro es que sea un cuadrado. Quiere decir que tienes una perspectiva limitada y equivocada de la realidad. No que tu verdad sea correcta. Quiere decir que estás limitado en lo que estás viendo y lo que estás entendiendo. Por eso un detective no ve un solo ángulo cuando está viendo un asesinato. Ve diferentes ángulos. Entrevista a diferentes testigos o a lo mejor a diferentes familiares de la persona. Trata de ver esto de diferentes ángulos porque lo que quiere llegar a entender es cuál es la realidad objetiva y la verdad objetiva acerca de un hecho en la historia. Entonces, esto es muy, muy importante entenderlo porque si decimos que eso es un círculo, que es un cuadrado, sí, es verdad para ti, pero es una verdad subjetiva y es una verdad no solo subjetiva, es una verdad a medias y una verdad a medias es una mentira. ¿Sí? Entonces, ¿hay alguna pregunta con esto? Porque esto es muy, muy importante. Esto es algo, miren, a mí me llegó esta imagen por Facebook y lo pusieron como diciendo, es que cada quien tiene su verdad y no puedes juzgar a nadie porque cada quien tiene su realidad. ¿Sí? Yo, después de la clase, hablé con ella y le dije, es como si tienes un vaso de agua, por ejemplo, está lleno a la mitad, tú lo puedes ver medio lleno, yo lo puedo ver medio vacío, pero la realidad es que el vaso tiene agua. Entonces, eso es lo que tú tienes que enfocar. Pues, claro. ella estaba pensando más en sus sentimientos que en lo que era la realidad. El vaso tiene agua. Y la verdad, tiene razón, porque ahora, hoy en día, nuestra sociedad escoge sus creencias con base a lo que les gusta y no con base a lo que es real. Y yo como persona quiero creer, un profesor me decía, mi propósito en esta vida es creer la menor cantidad posible de mentiras o de falsedades. Entonces, ¿cómo podemos ver si Dios existe o no de manera objetiva? El decir Dios existe de manera objetiva quiere decir fuera de mí. Y si Dios existe fuera de mí, entonces puede haber un fundamento para la moral. ¿Sí? Por eso esto es por eso lo estoy recalcando. A lo mejor suena un poco repetitivo con lo que vimos la vez pasada, pero esto es fundamental y muy, muy importante para entender ética, cualquier cuestión de ética y de moral. Sí, Ricardo. Algo muy, muy rapidito. También se llama punto de referencia. Claro. De hecho, ya se me perdió, pero hay un libro donde habla contradicciones bíblicas y cosas que no se pueden entender. Más o menos es un librito así excelente porque habla cómo se confrontan en diferentes grupos de cristianos tratando de entender la palabra y cómo cada uno ve su perspectiva y le da su giro. De hecho, el teólogo es un cristiano muy conocido. Se me perdió ya el libro, pero me ayudó mucho a aclarar varios puntos que eran confusos y contrarios. Y la realidad es que lo que él trataba de enaltecer o decir es que Dios no se equivoca, es absoluto Él y es verdad. Así hasta como ahorita que tocaste el tema, el diseño inteligente de Dios de las personas, inevitable. Y como médico tú entiendes mejor eso. Sí. Claro. No hay que esté mal, Sí. no hay razón. Y vamos a ir viendo, gracias Ricardo, vamos a ir viendo diferentes puntos y ángulos a esto. Ahorita estamos viendo un ángulo, el ángulo moral, pero vamos a ver otros ángulos también y después vamos a verlo desde la perspectiva de otro. Nos vamos a poner los lentes hindús y los lentes musulmanes y los lentes mormones y a ver cómo se ve la vida desde ese punto de vista. Sí. Tal vez como
un punto que pueda cuestionar, no porque sea así, sino porque queremos entender más. Ajá. Los conceptos de física cuántica vienen a trastornar lo que aparentemente es esa realidad que nosotros creemos que es la realidad. Y muchos de los principios cuánticos dice una partícula puede estar aquí y allá al mismo tiempo. No es verdad lo que nuestros sentidos dicen, topamos una superficie con otra, nunca hay contacto real. Es la realidad. A ver, principios de indeterminación. Sí. Las partículas voy a dejar a Ricardo comentar y ahorita comento. Eso le cuestiona la realidad que el ser humano interpreta como objetiva. Ajá. Entonces, nada más que vamos más allá para tener realmente... La física cuántica es... Ahí nos tenemos que sentar tú y yo a devanarnos la tapa de los sesos un rato. No quiero desviarme mucho, pero es muy rápido un comentario de Ricardo. No, es muy sencilla. En el caso mío, fui profesor de bioquímica. Quiero decirles que la bioquímica es nada más estadística, probabilidad y si acaso. La física cuántica precisamente es que una partícula por oposición, por polaridad, puede estar en diferentes lugares. Y no es que estén dos en el mismo lugar. Entonces la física cuántica no tiene, al contrario, comprueba que Dios es. Porque todas las leyes de física y de química obedecen al Creador. Así, científicamente debe hablando, tener un fundamento. Tiene un fundamento. Alexander Valenkin tiene un cosmólogo ruso-americano, tiene una frase que a mí me gusta mucho, porque él cuando habla del inicio del universo, él dice, es interesante, pero cuando el universo empieza a existir y se expande de una manera astronómicamente rápida, cuando eso sucede ya debe de haber en su lugar leyes de la física para que eso funcione. Para que haya física cuántica debe haber leyes de la física cuántica y de cualquier otro tipo de ley en el universo. Y él dice, si esas leyes ya deben anteceder a lo que existe, a la existencia de las cosas, y estas cuestiones se entienden en el ramo de la mente inteligente, ¿no será que la mente inteligente antecede al universo? Y este hombre es agnóstico. Sí. Entonces, para que haya física cuántica necesitas leyes de la física cuántica con anterioridad. Entonces, no solo yo creo que es evidencia a favor de la existencia de Dios que existan leyes de la física como estas. La idea nada más es Sí. más allá de lo que decimos es la verdad, y mucho más allá de lo que dices mi verdad, tu verdad. La verdad es una sola objetiva. Y el hombre va a descubrir. Hay veces que no entiendes lo que es la verdad. A veces tu posición es limitada y no puedes ver. Por eso la ciencia se dedica a ver todos los ángulos y a decir, bueno, ¿qué es esto que estamos observando? ¿Cuál es la forma que tiene? ¿Es esto un cilindro, una esfera, un cuadrado, un círculo? ¿Qué es? Pero el que tengas una perspectiva limitada no quiere decir tienes tú tu verdad y yo la mía. Simplemente quiere decir que estás limitado. Muy importante este concepto. ¿Alguna otra cuestión? Porque es muy, muy importante. ¿Alguien por ahí? ¿No? ¿Se entendió? ¿No tenemos ya relativistas aquí? No los quiero ver en Facebook discutiendo relativismo. No es cierto. Entonces, esa es la perspectiva. En la perspectiva sin Dios, esto es lo que sucede. Y vamos a poner, les decía, en la balanza, esto ya hemos empezado a hacer esto. Y decíamos que en la cosmovisión materialista, reduccionista, que reduce todo a átomos y a células, no existe el bien y el mal de manera objetiva. Es decir, el bien y el mal son para el ateo algo que cada quien decide y define como él quiera. Y el asesino le da un gozo tremendo torturar a la gente. Y a la Madre Teresa de Calcuta le pareció bien ir y ayudar a los pobres y a los huérfanos. Pero nada es objetivo en esta cosmovisión. Cada quien escoge lo que quiera. Pero esto va en contra de lo que sabemos y lo que experimentamos todos los días.
Cuando pensamos, por ejemplo, que torturar a niños por diversión es algo bueno, no pensarían que yo estoy solo equivocado, pensarían que estoy enfermo. Ese es al grado en que nuestra moralidad está arraigada en nosotros, y eso es objetivo, es independientemente de lo que tú pienses está mal. Si por ejemplo los nazis hubieran llegado a... Porque miren, hay varias opciones. El que vive una cosmovisión sin Dios, cuando se le pregunta, ¿existe la moral objetiva? Sí, porque hay muchos ateos que dicen, sí existe la moral objetiva. Algunos van a decir eso, ¿ok? Bueno, si existe, entonces, ¿cómo existe? ¿O de dónde viene? ¿O cuál es su fundamento? Bueno, y ellos tienen varias opciones. En la cosmovisión cristiana ya sabemos, tenemos un Dios personal y moral, y de ahí viene. Pero en el ateísmo materialista, ¿de dónde viene? De la sociedad. Ok. Nuestra sociedad, esta sociedad americana, hace unos pocos años relativamente, pensaba que las personas de color eran poco mejores que los animales. Eran los sureños. Sí, de todos, había de todo. Sí. Pero pensaban que el ser humano de color tenía menos valor que el blanco. ¿Estuvo bien eso? Yo creo que es uno de los periodos más deplorables de la historia de Estados Unidos. Sí. Pero eso está equivocado, estaban equivocados los supremacistas, independientemente de lo que pensara la gente. Imagínense ustedes que, y voy a pasar un video en la próxima clase de esto, imagínense ustedes que Hitler y los nazis ganaron la guerra. Y no solo eso, ganaron la guerra, eliminaron a todos los judíos, no solo a los judíos, a todos los que se oponían a su régimen, se opusieron. Y los mataron a todos. Entonces llega una sociedad en la que todos son nazis. Y dicen que la raza aria es la mejor y ya no hay nadie más que les refute, ya no existen ningún tipo de rebelión armada contra ellos, ya no hay ideologías contrarias a las de ellos. Si ya existe una sociedad de ese tipo, quiere decir entonces que ya está bien la eliminación sistemática de una raza. No, se van a matar entre sí. No, porque la moralidad existe fuera del ser humano. Seguiría estando terriblemente equivocado matar a una raza simplemente porque crees que la tuya tiene mejores genes. ¿Bajo qué criterio están ellos diciendo que esta configuración genética de ADN, porque ellos lo que decían, esta raza aria es mejor que, ¿sí? Si tienes la nariz de tal tamaño, ellos les medían las facciones, el color de la piel, los tonos de piel. ¿Cómo están tus dedos de las manos, de los pies? Y ese era el criterio para decir, vive este y este otro no vive. La sociedad, no. La sociedad no puede ser el árbitro final de la moralidad. Si hubieran ganado los nazis, seguiría estando mal. Y además, ¿quién se lo enseña a la sociedad? ¿Perdón? ¿Quién se lo enseña a la sociedad, de todas maneras? ¿Cómo lo aprendieron? Claro, ¿de dónde lo sacaron? Mi papá me lo enseñó. ¿Quién se lo enseñó a tu papá? ¿Quién se lo enseñó a tus abuelos? ¿Quién se lo enseñó a quién? Claro. ¿Los poderosos deciden? Sí, a veces deciden, pero deciden mal. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Stalin tenía todo el poder, era el poderoso. Era la ley del más fuerte. De hecho, así es como funciona la evolución sin Dios. ¿Sí? El más fuerte. De hecho, los poderosos en el régimen nazi dijeron, bueno, la evolución es un hecho, vamos a darle una ayudadita. Vamos a eliminar a los elementos más enfermos, a los que tienen deficiencias, y entonces así depuramos la raza.
Y ellos se basaron en los principios de Darwin, del neodarwinismo, para hacer su justificación intelectual de vamos a limpiar. Y en mi opinión, si uno es ateo, eso es lo que uno debería hacer. Eso es lo que debería hacer. Y vamos a ver un par de ejemplos, sí. Voy rápido. Los poderosos, los intelectuales. ¿Ser inteligente es equivalente a ser bueno? ¿Ser amable es equivalente a ser bueno? No. Yo creo que la mamá de Hitler le horneaba galletitas. Eso no la hacía buena. ¿Intelectuales? No, tampoco. Hay ahorita una moda entre los intelectuales que dice, bueno, es que la moralidad simplemente está ahí y existe y ya. Pues sí, exactamente, ahí está. Pero ¿por qué está ahí? La cuestión no es que está, es por qué. Y los que dicen esto simplemente no tienen una explicación razonable. Hay, por ejemplo, hay un libro que se llama Moralidad sin Dios. Y lo que hace este hombre, Walter Sinnott, dice, bueno, es que uno puede ser ateo y puede ser moral. Claro, yo no voy a discutir eso. Pero es porque el ateo es creado a imagen de Dios también. Por eso tienen esa moral metida. Si no, róbale la cartera, a ver qué te dice. No, es que mi saco de eléctrico aquí me dijo que me llevara tu cartera. Claro que puede ser moral, pero no hay una razón objetiva en su perspectiva para ser moral. Ahora él dice, lo que hacen es, fíjense, ¿se acuerdan lo que decía de voltear la tortilla? Aquí viene la volteada de tortilla para que la vean. La maldad es lo que lastima a alguien. Bueno, pero como decía mi maestro, pero los cangrejos se dan un festín. ¿Sí? A lo mejor tú lastimas a alguien, pero para mí es muy agradable. Para el psicópata que asesina deliciosamente a sus víctimas, es un deleite. Está bien, es bueno. ¿Por qué? Porque es subjetivo. Pero en la cosmovisión judeocristiana tienes algo fuera de ti que dice que está mal. ¿Qué más? Esto no es más que voltear la tortilla y decir, es que está mal porque está mal. ¿No les ha pasado que sus hijos les hacen preguntas y empiezan, bueno, ¿y por qué? Por esto. ¿Y por qué esto? Pues por esto. ¿Pero por qué esto? Porque así es. Es eso lo que están haciendo acá. Lo están adornando muy académicamente y de términos rimbombantes y metafísicos, pero a fin de cuentas eso es lo que hacen. Vamos a ver algún ejemplo por ahí. Les decía Richard Dawkins en uno de sus libros, en otro libro, no en este, esto es lo que dice, si observamos cómo funciona la selección natural, parece que todo lo evolucionado por selección natural debe ser egoísta. Este es el proceso de selección, ¿sí? Los que tienen mejores genes sobreviven, los que no, se los carga el pintor, como dicen. Dice, parece que todo ha evolucionado y debe ser por naturaleza egoísta, es decir, si yo quiero, mi propósito como criatura en este planeta es reproducir mis genes, pues voy a ser egoísta y voy a tratar de reproducir los míos antes que los otros. Es lo que hacen los leones. Por tanto, debemos esperar que cuando vayamos a ver el comportamiento de los babuinos, de los simios, los seres humanos y todos los otros seres vivos, concluiremos que este comportamiento es egoísta. Si vemos que nuestra expectativa está equivocada y observamos que la conducta humana es altruista, es decir, tú te sacrificas por los demás, te avientas en una granada en la guerra para salvar a tus compañeros, ese tipo de comportamiento, dice, si ves ese tipo de comportamiento, nos encontramos con algo desconcertante, es un problema, algo que necesita ser explicado. Pero ellos no tienen explicación. ¿Saben qué es lo que hacen? Esto es lo que hace Richard Dawkins. Dice, tenemos un gen egoísta que lleva a cabo sus metas al no ser egoísta.
¿Suena a contradicción? Pues sí, porque la es. Si mis genes son egoístas y ya. Esto no hace nada más que disfrazar la objetividad de la moral. Fíjense lo que dice otro de sus amigos, Sam Harris. Esto lo dijo en un debate con el doctor William Lane Craig, y esto es lo que dice. Dice, una vez hablé en una reunión académica de estos temas y dije, como diré esta noche, que una vez que entendemos la moralidad en términos de bienestar humano, subrayen esa palabra. Ahí está la volteada de tortilla, fíjense. La moralidad en términos de bienestar humano, podemos hacer importantes afirmaciones sobre qué comportamientos y formas de vida son buenas para nosotros y cuáles no. Y cité como ejemplo el sadismo y la misoginia del talibán, como ejemplo de una visión del mundo menos perfecta para conducir al progreso humano. Resulta que para denigrar a los talibanes en una reunión científica es exponerse a la controversia, y después de mis comentarios entré en un debate con otro orador invitado y esto es más o menos como fue nuestra conversación. Ahora este es el ateo hablando con alguien a favor de los talibanes. Ella dijo, ¿cómo has podido decir que forzar a las mujeres a que lleven burkas? Burkas es la cobertura de las mujeres musulmanas. ¿Cómo puedes decir que eso está mal, que fuercen a las mujeres a ponerse eso? Yo dije, bien, porque está bastante claro que lo bueno y lo malo están relacionados con el bien humano. Y está igual de claro que forzar a la mitad de la población a vivir en bolsas de tela y golpearlas o matarlas cuando tratan de salir no es una manera de maximizar el bienestar humano. Y ella dijo, está bien, esa es solo su opinión. Yo dije, bueno, hagámoslo más fácil. Supongamos que encontramos una cultura que estuviera literalmente sacando los ojos de cada tercer hijo nacido. ¿Estaría entonces de acuerdo con que hemos encontrado una cultura que no está perfectamente maximizando el bienestar? Vamos a ver cuál es el problema de esto. Aquí está volteando la tortilla. En este debate, la respuesta del doctor Craig, cristiano, esto es lo que dice. Entonces, ¿cómo propone Sam Harris resolver el problema del valor? Es decir, ¿por qué el ser humano tiene valor por sobre los simios o los macacos o los cangrejos? Dice, el truco que él propone es simplemente redefinir lo que él quiere decir con bueno y malo en términos no morales. Él dice que deberíamos definir el bien como aquello que apoya el bienestar de las criaturas conscientes. Por ello concluye, no tiene sentido preguntar si maximizar el bienestar es bueno. ¿Por qué no? Porque él ha redefinido la palabra bueno para que signifique el bienestar de las criaturas conscientes. Así pues, preguntar, ¿por qué es bueno maximizar el bienestar de las criaturas? En su definición lo mismo es preguntar, ¿por qué maximizar el bienestar de las criaturas maximiza el bienestar de las criaturas? Es una tautología, habla en círculos. Y así el doctor Harris ha resuelto, entre comillas, su problema simplemente redefiniendo sus términos. No es más que un juego de palabras. Y eso es lo que hace, porque en un debate que tuve yo con un amigo ateo, le pregunté, le dije, ¿qué valor? ¿Cuál es la diferencia entre un ser humano y una cucaracha? ¿Y saben qué contestó? Hay veces que son honestos. No hay ninguna diferencia entre ser humano y una cucaracha. Ambos son seres vivos. Claro. Y ese es el primer paso al genocidio. Eso es exactamente lo que hicieron los Hutus con los Tutsis en Ruanda. Y eliminaron un 10% de la población. Así les llamaban cucarachas. A eso es a lo que lleva esta idea. Y Sam Harris lo único que está haciendo es, porque sí, simplemente dice, bueno es lo que le haga bien a la sociedad. Está redefiniendo la bondad en sus mismos términos, no está explicando de dónde viene. Tengo poco tiempo, discúlpame, tengo que seguir.
Luego sigue, dice, en la visión atea, ciertas acciones como el incesto, la violación, pueden no ser biológicamente o socialmente ventajosos, y por ello, en el curso del desarrollo humano, se ha convertido en tabú, es decir, comportamiento socialmente inaceptable. Pero esto no aporta nada que muestre que la violación o el incesto son realmente incorrectos. Tal tipo de comportamientos ocurren todo el tiempo en el reino animal. Bajo el punto de vista ateo, el violador que se burla de la moral de la manada o de la sociedad no está haciendo nada más serio que actuar de modo contrario a la moda. El equivalente moral de Lady Gaga. Y no hay un legislador moral. Si no hay un legislador moral, entonces no hay una ley moral objetiva. Y si no hay una ley moral objetiva, entonces no tenemos deberes morales objetivos. Por lo tanto, la visión del Dr. Harris carece de toda base para deberes morales objetivos. Váyanse con esta idea. ¿Sí? El que asesina por gusto no está haciendo nada realmente malo, simplemente está fuera de moda con lo que piensa el resto de la sociedad y ya, es un rebelde social. Está haciendo el equivalente de modas de Lady Gaga, que no se conforma a las modas de la sociedad. Pero no hay realmente nada malo con eso. Y les decía otra vez, vuelvo a Michael Ruse, el Santa Claus de los ateos. Me encanta este hombre porque es honesto. Les decía, hay veces que son honestos. Y dice, la moral no es menos adaptación biológica de lo que son las manos, los pies y los dientes. Considerada como un conjunto de afirmaciones racionalmente justificables sobre un algo objetivo. La ética es una ilusión. Está admitiéndolo. Yo entiendo que cuando alguien dice ama a tu prójimo como a ti mismo, creen estarse refiriendo a algo más allá y por encima de uno mismo, objetivamente, fuera. ¿Ven lo que está diciendo? Sin embargo, tal referencia no tiene fundamento. Esto lo dice él como ateo. La moralidad es solo una ayuda para la supervivencia y la reproducción, y cualquier significado más profundo es ilusorio. Gracias por tu honestidad. No te saca del problema, pero... Entonces, cuando vivimos en un mundo en donde el ser humano tiene una forma redonda que cuando lo metes en el molde moral embona perfectamente, no puedes decir que es cuadrada, porque entonces terminas haciendo lo que hace Sam Harris, que es tratar de forzar la moralidad, y es lo que termina haciendo. Trata de forzar y de redefinir sus conceptos para que concuerden con lo que ya nosotros sabemos innatamente que existe, que es decir, hay cosas que realmente están bien y que realmente están mal, fuera de nosotros, independientemente de sociedades, de potentados, de gobiernos, ¿sí?, de la ley del más fuerte. Pero eso es lo que nos quieren tratar de hacer pensar, y con eso se escucha como habla la bruja, se escuchan ellos, estos amigos, como habla la bruja. Dice, nunca ha existido otro mundo sino el mío. Pero creo que tenemos buenos fundamentos para pensar que la moral debe tener un fundamento fuera de nosotros, debe tener un fundamento en Dios específicamente, y si no lo pensamos así, vamos en contra de lo que experimentamos todos los días como seres humanos. Piensen qué película sería interesante sin el concepto bien arraigado del bien y del mal. Ninguna. ¿Por qué hacemos tantas películas que tienen esa lucha eterna entre el bien y el mal? Piensen un poco en eso. Y termino con estos puntos para la casa. Me gusta este pasaje de Hechos de un hombre que se llamó Apolos. Y este hombre Apolos tenía pantalones para hablar del Señor. Yo espero que esto no se quede nada más en plática, sino que lo llevemos afuera y que dialoguemos. Y quiero agradecerle en público a una persona, un ateo, él va a saber quién es, pero comentó en nuestro canal de YouTube de una de las clases anteriores.
y nos dio un comentario muy respetuoso. No estaba de acuerdo con todo lo que dije y empezamos a dialogar, pero de manera respetuosa, porque la mayoría de ellos vienen a insultarme. Esos no los ven, esos los borro. Si su comentario no está ahí, ya sabe por qué. Pero eso es lo que quiero, que haya un diálogo, que se abran las líneas de comunicación. Y eso es lo que ustedes y yo debemos de tratar de hacer, de tener estas líneas de comunicación abiertas para poder dialogar de estas cosas que tienen, literalmente son cuestiones de vida o muerte. Millones de personas han muerto por estos conceptos. Y Apolos llega ahí a Éfeso un día y dice la Escritura, dice Hechos, dice, por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, y era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras. Y yo digo, ¿seré como Apolos o no? ¿Soy ilustrado y convincente en el uso de la Escritura o ni la leo? Muchos amigos ateos nos acusan de no leer nuestra Escritura. Tienen razón. Deberíamos ser ilustrados y convincentes en el uso de la Escritura. Y sigue ahí diciendo esto. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga y yo me pregunto, ¿soy valiente cuando hablo de estas cuestiones? ¿O me da miedo que me vayan a insultar? ¿Saben que a mí ya no me da miedo, me da risa? Es más, ya tengo una base de datos con insultos. De repente en España me llegan algunos nuevos. Pero él no tenía miedo. Apolos sabía que iba a causar controversia. Y no lo estaba buscando. No se trata de ir a buscar bronca. Se trata de hablar con convicción. Y finalmente dice esto. La cita está mal, es el siguiente pasaje. Dice, cuando llegó ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Mesías. Creo que habla por sí solo este pasaje. No tengamos miedo. El miedo nos ha relegado a nuestras iglesias. Y nos ha, como dice una escritora, le ha sacado las garras al león de Judá. No tengan miedo. Si estamos en lo correcto, no debemos de tener absolutamente nada de miedo.